Yo creo que la sexualidad de personas con discapacidad se aborda de distintos lados, ¿no? Como se aborda la sexualidad en personas que no tienen discapacidad. Las herramientas tal vez son algunas adaptaciones, digamos, dibujos tridimensionales, por ejemplo, para las personas ciegas, que pueda, no sé, haber penes de madera, como había en algún momento promovido y propuesto el Ministerio de Salud. También pensar en que las personas con discapacidad tienen barreras, que estas pueden ser actitudinales, es decir, que pueden pensar que no podemos hacer cosas, de comunicación, que piensan que no nos podemos comunicar. Uy, ¿cómo haces para, no sé, tal cosa? Digamos, culturales, que por la cultura se piensa que la discapacidad es algo malo, digamos. O, bueno, edilicias, ¿no? Que son, por ejemplo, que no haya una rampa. Si en un hotel de alojamiento no hay una rampa, la persona con su pareja, fuera quien sea, no puede entrar. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para generar más accesibilidad en las cuestiones de esparcimiento, tal vez más, ¿no? de las personas con discapacidad? En este sentido, la sexualidad se aborda muchas veces en los colegios, sabemos que está la ley de ESI, pero en las personas con discapacidad la ley de ESI no se aborda como corresponde, porque, no sé, yo cuando iba al colegio me mostraban todo el tiempo gráficos, me mostraban, no sé, no me mostraban un pene de madera o una vulva de plástico para poder tocarla. Entonces tal vez no terminaba de asimilar los órganos sexuales o cómo era, digamos, la forma de interacción, y tal vez, obviamente que uno en la práctica ya lo va sabiendo, digamos, es una especie de humorada, pero digo, en definitiva no está bueno porque te vas enterando las cosas como más tarde que el resto de tus compañeros o el resto de las personas de tu edad. Y uno, volviendo a eso un poco, llega como a la autonomía un poco más tarde que el resto de las personas. O que no tienen discapacidad. Porque muchas veces las barreras que ya he mencionado anteriormente implican que las personas sin discapacidad, no sé, salgan a bailar a los 15 años, a los 14 años, y las personas con discapacidad tal vez, no, bueno, pero es peligroso, no, bueno. Hay una sobreprotección por parte de las familias muy fuerte, muy compleja, que hace que, no sé, las personas sin discapacidad lleguen a instancias de autonomía antes que quienes tenemos discapacidad, que tal vez tardamos más, digamos. Y, por ejemplo, en tu historia personal, ¿cómo hiciste para poder sobreponerte a estas barreras y que no limiten tu vida o tu desarrollo personal? Yo creo que en mi historia personal es muy... estuvo buenísimo, porque la verdad que mi mamá y mi papá fueron un apoyo fundamental en mi vida. Sí, bueno, he tenido situaciones de discriminación, todavía las tengo, a veces me bajoneo porque, no sé, las barreras del día a día son complejas. Qué sé yo, cruzar una calle y que te pregunten, ¿vas solita? ¿Y cómo haces? ¿Y vas al colegio? Y digo, no, señora, estoy volviendo de bailar y tengo resaca. O sea, digo, como... Claro. Hay un montón de cosas, un montón de situaciones que vos decís... Sí, pero ¿por qué me pregunto esta boludez? Claro. Bueno, en fin, ¿no? Y a veces las barreras son internas de uno, que también es capacitista con uno mismo, se oprime uno mismo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo tengo que hacer todo bien porque tengo que ser la ciega 10. Y tipo, no, tengo que ser una persona como todas las personas. A veces nosotros, las personas con discapacidad, nos terminan diciendo tanto que no podemos, que nos la creemos y decimos, yo voy a demostrar que puedo, y entonces terminamos en un laburo demostrando el doble. Y estamos como, che, pero estás laburando como un... ¿Condenado? ¿Viste? Claro, sí. Y demostrando el doble cuando, pará, calmate, ¿viste? Y muchas veces es esto, ¿no? Entender que la discapacidad no nos define, que es una característica más, y que, nada... Yo ahora, hace poco, le contaba fuera del aire que me mudé y estoy viviendo sola y qué sé yo, y también cuesta, porque mis viejos no es que dicen, ay, bueno, múdate y listo, y nada, les cuesta, porque dicen, no, y te vas a quemar, y no sé qué, y cómo vas a hacer con esto. Ahora está todo un poco más tranquilo, pero también las cuestiones son complicadas. Cuando recién empezó a usar el bastón, por ejemplo, no sé, me pasaba que yo decía, yo voy a poder ir a la facultad, y mi viejo me decía, no, pero te va a costar, y cómo vas a hacer, y no sé qué, y pude. Entonces digo, uno tiene que confiar también en uno mismo, y en uno mismo, y poder, llevar como bandera la discapacidad. Hace un tiempo largo compañeros, compañeras y compañeros conformamos una agrupación que se llama Orgullo Disca,
Y lo que planteamos es la discapacidad como identidad política, ¿no? Hoy que es el Día Internacional del Orgullo, cabe tal vez citar a Carlos Jauregui, que decía que para una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y para una sociedad que nos educa para la discapacidad puertas adentro, el orgullo también es una respuesta política, porque la discapacidad, el orgullo de tener una discapacidad, no es una cuestión como romantizadora, sino una cuestión de reivindicar que las personas con discapacidad somos personas, somos sujetos de derecho y tenemos derecho, y también podemos ser LGBTIQNNB+, y podemos estar bien en esa y percibirnos con esa identidad. Entonces, cuando nosotras y nosotres hablamos el lenguaje inclusivo y nos dicen, no, el lenguaje inclusivo no, pongan braille, lengua de señas, hacemos todo, porque si no, estamos abarcando una parte, dejando otra de lado y a la vez diciendo, no, bueno, pero la discapacidad no, o la discapacidad sí, pero el lenguaje inclusivo no, y estamos discriminando identidades. En ese sentido, ¿se puede hablar de una doble discriminación o de una doble estigmatización? Digo, además de la discriminación por la discapacidad, ¿se discrimina por la sexualidad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo creo que no es lo mismo ser varón cis teniendo una discapacidad en Capital Federal que ser mujer trans con discapacidad en el conurbano bonaerense. Digo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya desde el vamos, las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 33 años y los varones cis tienen una expectativa de vida de 80 y pico, 90. Entonces, si nosotros lo pensamos, por supuesto que no es lo mismo. Por supuesto que es mayor discriminación, a veces no tenemos laburo, porque las personas con discapacidad no tenemos laburo. Es un buen momento, ¿no?, para decir, el cupo de trabajo del Estado de las personas con discapacidad muchas veces no se cumple. Entonces digo, estamos a 40 años de la exención del cupo del 4% y no se cumple en todo el Estado Nacional. También la Agencia Nacional de Discapacidad logró, hizo cosas, trabajó, pero bueno, también el Estado en su generalidad hace como la vista gorda en ese sentido, ¿no? Entonces, las personas trans muchas veces no tienen laburo, las personas con discapacidad tampoco. Y sos una persona con discapacidad y trans a la vez, ¿qué pasa? ¿Cómo alimentas a tus pibes? Claro. ¿Cómo morfás? Entonces digo, y terminás pidiendo, terminás en la calle, o terminás... Y eso, obviamente, digamos que baja tu condición de vida. No hay un proyecto, no hay una autonomía de la voluntad, no hay una decisión concreta porque no tenés laburo, no puedes decidir qué hago en 2 meses. Entonces, y además lo peor es que no te puedes comprar una silla de ruedas, un bastón, un audífono, una máquina para escribir en braille, qué sé yo, cosas elementales que necesitamos personas con discapacidad como elementos de apoyo que tal vez si no tuviéramos un Estado presente, al no tener laburo, por ahí no podríamos acceder. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener trabajo, tengo como varios privilegios que algunas personas no, y la verdad es que, digo, bueno, eso hay que valorarlo porque muchas personas con discapacidad no lo tienen. ¿Y cómo se pelea en el día a día para poder desandar todo el andamiaje, digamos, social discriminatorio? No sé, una receta. Creo que, no sé, algunas veces uno se para en la calle y explica cómo hacer, cómo guiarme, cómo lo que fuera. Otras veces me enojo y me duele y nada, no lo quiero explicar y no me dan ganas. Otras veces, nada, creo que difundiendo, concientizando y siguiendo luchando, ¿no? Creo que desde los 60 para acá logramos que las personas con discapacidad estén más visibilizadas. Entonces, si nosotros seguimos así, evidentemente hay un cambio. Lento, medio de hormiga, pero un cambio al fin.